Saludo cordial para todos mis hermanos y mis hermanas del canal Aprendiendo de Jesús. Les doy la bienvenida a las notas de la hermana Elena de Huay para la lección número 11, titulada Anhelo de más. Si todavía no estás suscrito a este canal, te invito a suscribirte. Cada semana estamos subiendo el resumen de la lección y también las notas de la hermana Elena de Huay para complementar el estudio de la lección. Oremos para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por el espíritu de profecía, por tanta luz que le has dado a tu pueblo. Ahora que vamos a estudiar este importante mensaje, te suplicamos que nos ayudes a escuchar tu voz, a poner en práctica lo que nos enseñes y a compartirlo con otras personas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Texto para memorizar. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Primera de Corintios 10:6. Desde hacía varios siglos, las Escrituras estaban traducidas al griego, idioma extensamente difundido por todo el Imperio Romano. Los judíos se hallaban dispersos en todas partes, y su espera del Mesías era compartida hasta cierto punto por los gentiles. Entre aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles, había hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. Algunos le esperaban como libertador del pecado. Los filósofos se esforzaban por estudiar el misterio de la economía hebraica, pero el fanatismo de los judíos estorbaba la difusión de la luz. Resueltos a mantenerse separados de las otras naciones, no estaban dispuestos a impartirles el conocimiento que aún poseían acerca de los servicios simbólicos. Debía venir el verdadero intérprete, aquel que fuera prefigurado por todos los símbolos. Debía explicar su significado. Dios había hablado al mundo por medio de la naturaleza, las figuras, los símbolos, los patriarcas y los profetas. Las lecciones debían ser dadas a la humanidad en su propio lenguaje. El mensajero del pacto debía hablar. Su voz debía oírse en su propio templo. Cristo debía venir para pronunciar palabras que pudiesen comprenderse claramente y distintamente. Él, el autor de la verdad, debía separar la verdad del tamo de las declaraciones humanas que habían anulado su efecto. Los principios del gobierno de Dios y el plan de redención debían ser definidos claramente. Las lecciones del Antiguo Testamento debían ser presentadas plenamente a los hombres. El deseado de todas las gentes, página 24 y 25. Debemos tratar de seguir más estrechamente el ejemplo de Cristo, el gran pastor, mientras trabajaba con su grupito de discípulos, estudiando con ellos y con la gente las escrituras del Antiguo Testamento. Su ministerio activo consistía no solamente en sermonear, sino en educar a la gente. Cuando pasaba por las aldeas, entablaba relaciones personales con la gente en sus hogares, enseñando y ministrando a sus necesidades. Cuando las multitudes que lo seguían aumentaban, cuando llegaba a un lugar adecuado, les hablaba simplificando sus discursos con el empleo de parábolas y símbolos. El Evangelismo, páginas 151 y 152. La manera como Cristo enseñaba era bella y atrayente, y se caracterizaba siempre por la sencillez. Él revelaba los misterios del reino de los cielos por el empleo de figuras y símbolos con los cuales sus oyentes estaban familiarizados, y el común del pueblo lo oía gustosamente, porque podía comprender sus palabras. No usaba palabras altisonantes, para cuya comprensión habría sido necesario consultar un diccionario. Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 595 y 596. El sistema de culto judaico, que llevaba la firma celestial, había sido instituido por Cristo mismo. Las grandes verdades de la redención
se hallaban veladas tras los tipos y los símbolos. Sin embargo, cuando Cristo vino, no reconocieron a aquel a quien señalaban todos los símbolos. Tenían la palabra de Dios en su poder, pero las tradiciones que habían pasado de una generación a otra y la interpretación humana de las Escrituras escondieron de su vista la verdad tal cual es en Jesús. La significación espiritual de los sagrados escritos se perdió. El lugar donde estaba atesorado todo el conocimiento les estaba abierto, pero no lo sabían. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 76 y 77. Domingo, 5 de septiembre. Bautizados en Moisés. El ejemplo del antiguo Israel es dado como advertencia para el pueblo de Dios, a fin de que evite la incredulidad y escape a su ira. Si las iniquidades de los hebreos hubiesen sido omitidas del relato sagrado y se hubiesen relatado solamente sus virtudes, su historia no nos habría enseñado la lección que nos enseña. Los principios de la justicia exigían una narración fiel de los hechos para beneficio de todos los que hubiesen de leer el relato sagrado. En esto percibimos evidencias de la sabiduría divina. Se nos pide que obedezcamos la ley de Dios, y no solo nos instruye en cuanto a la penalidad de la desobediencia, sino que narra, para nuestro beneficio y amonestación, la historia de Adán y Eva en el paraíso y los tristes resultados de su desobediencia a los mandamientos de Dios. Su ejemplo nos es dado como advertencia en lo que respecta a la desobediencia, a fin de que sepamos con seguridad que la paga del pecado es la muerte, que la justicia retributiva de Dios no se elude y que Él exige de los seres que ha creado una estricta obediencia a sus mandamientos. Ante nosotros se expone la vida de los creyentes, con todos sus defectos e insensateces, que están destinados a ser una lección para todas las generaciones que los habían de seguir. Si hubiesen sido perfectos, habrían sido sobrehumanos, y nuestra naturaleza pecaminosa nos haría desesperar de llegar jamás a ese punto de excelencia. Pero al ver cómo lucharon y cayeron, cómo cobraron nuevamente ánimo y vencieron por la gracia de Dios, cobramos aliento para avanzar contra los obstáculos que la naturaleza degenerada coloca en nuestro camino. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 15 y 16. El Antiguo Testamento es el Evangelio expresado en figuras y símbolos. El Nuevo Testamento es la realidad. El uno es tan esencial como el otro. El Antiguo Testamento presenta lecciones provenientes de los labios de Cristo, y esas lecciones no han perdido su fuerza en ningún detalle. Mensajes Selectos, tomo 2, página 120. Dios ordenó a Moisés respecto a Israel: hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos. Éxodo 25:8. Y moraba en el santuario en medio de su pueblo. Durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo con ellos el símbolo de su presencia. Así, Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano, hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El deseado de todas las gentes, página 15. Lunes, 6 de septiembre. Ritual y sacrificios. Hace casi 2000 años, se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que, partiendo del trono de Dios, decía: «He aquí que yo vengo». Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Él dice: «Un cuerpo me has preparado». Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. A fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria invisible tomó forma humana visible.
Este gran propósito había sido anunciado por medio de figuras y símbolos. La zarza ardiente en la cual Cristo apareció a Moisés revelaba a Dios. El símbolo elegido para representar a la divinidad era una humilde planta que no tenía atractivos aparentes, pero encerraba al infinito. El Dios que es todo misericordia velaba su gloria en una figura muy humilde, a fin de que Moisés pudiese mirarla y sobrevivir. Así también, en la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, Dios se comunicaba con Israel, les revelaba su voluntad a los hombres y les impartía su gracia. La gloria de Dios estaba suavizada y velada su majestad, a fin de que la débil visión de los hombres finitos pudiese contemplarla. Su gloria estaba velada, su grandeza y majestad ocultas, a fin de que pudiese acercarse a los hombres entristecidos y tentados. El deseado de todas las gentes, página 14 y 15. Cada mañana y cada tarde se ofrecía sobre el altar un cordero de un año, con las oblaciones apropiadas de presentes, para simbolizar la consagración diaria a Dios de toda la nación y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Los sacerdotes debían examinar todos los animales que se traían como sacrificio y rechazar los defectuosos. Solo una ofrenda sin defecto podía simbolizar la perfecta pureza de aquel que había de ofrecerse como cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19. El apóstol Pablo señala estos sacrificios como una ilustración de lo que los seguidores de Cristo han de llegar a ser. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Cristo era el Cordero que fue muerto desde la fundación del mundo. Para muchos ha sido un misterio por qué se necesitaban tantas ofrendas ceremoniales en la dispensación del Antiguo Testamento, por qué tantas víctimas cruentas eran llevadas al altar. Pero la gran verdad que debería haberse mantenido ante los hombres y haberse impreso en la mente y el corazón era esta: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. En cada víctima cruenta estaba simbolizado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo mismo fue el originador del sistema judío de culto, en el cual se anticipaban las cosas espirituales y celestiales por medio de símbolos y sombras. Muchos olvidaron el verdadero significado de esas ofrendas, y se perdió para ellos la gran verdad de que solo mediante Cristo hay perdón de pecados. Comentarios de Elena de White, en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, página 944. Martes 7 de septiembre. El ejemplo del descanso. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hebreos 4, 9 al 11. El reposo que aquí se menciona es el reposo de la gracia que se obtiene siguiendo la prescripción: trabaja diligentemente. Los que aprenden de Jesús su humildad y mansedumbre encuentran reposo en la experiencia de practicar las lecciones de Cristo. No se obtiene reposo en la indolencia, el egoísmo y la búsqueda de placeres. Los que no están dispuestos a dar al Señor un servicio fiel, ferviente y amante, no encontrarán reposo espiritual, ni en esta vida, ni en la venidera. El trabajo diligente es lo único que produce paz y gozo en el Espíritu Santo, felicidad en esta tierra y gloria en el más allá. Comentarios de Elena de White, en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, página 940. El descanso se encuentra cuando se abandona toda justicia propia, todo razonamiento hecho desde un punto de vista egoísta,
El reposo perfecto en su amor está en una entrega completa y en la aceptación de sus caminos. Haced lo que Él os ha pedido y estad seguros de que Dios hará todo lo que ha prometido. Habéis acudido a Él, renunciando a vuestros expedientes, a vuestra incredulidad y a vuestra justicia propia. Id tal como sois, débiles, desvalidos y listos para morir. ¿Cuál es el descanso prometido? Es la conciencia de que Dios es fiel, de que nunca chasquea a quien acude a Él. Su perdón es pleno y gratuito, y su aceptación significa descanso para el alma, reposo en su amor. Matutina Nuestra elevada vocación, página 99. Seremos salvados eternamente cuando entremos por las puertas de la ciudad. Entonces podremos regocijarnos de que somos salvados, eternamente salvados. Pero hasta entonces, necesitamos prestar oídos a la amonestación del apóstol. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hebreos 4:1. Tener un conocimiento de Canaán, cantar los himnos de Canaán, regocijarse en la perspectiva de entrar en Canaán, no llevó a los hijos de Israel hasta las viñas y olivares de la tierra prometida. Tan solo podían hacerla suya, en verdad, ocupándola, cumpliendo con las condiciones, ejerciendo fe viviente en Dios, aferrándose de sus promesas. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe, y cuando nos entregamos en sus manos, creceremos continuamente en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Progresaremos hasta que lleguemos a la estatura plena de hombres y mujeres en Cristo. La fe obra por el amor y purifica el alma, eliminando el amor al pecado, que conduce a la rebelión contra la ley de Dios y a su transgresión. Miércoles 8 de septiembre. No endurezcáis vuestros corazones. Dios requiere pronta e implícita obediencia a su ley, pero los hombres están dormidos o paralizados por los engaños de Satanás, quien les sugiere excusas y vence sus escrúpulos, diciendo como dijo a Eva en el huerto: no moriréis. Génesis 3:4. La desobediencia no solo endurece el corazón y la conciencia del culpable, sino que tiende a corromper la fe de los demás. Lo que les parecía muy malo al principio pierde gradualmente esta apariencia al estar constantemente delante de sus ojos, hasta que finalmente dudan de que sea realmente un pecado e inconscientemente caen en el mismo error. Muchos son los obstáculos que hay en la senda de los que quieren obedecer a los mandamientos de Dios. Hay fuertes y sutiles influencias que los vinculan con los caminos del mundo, pero el poder del Señor puede romper esas cadenas. Él suprimirá todo obstáculo delante de los pies de sus fieles, o les dará fuerza y valor para vencer toda dificultad si buscan fervientemente su ayuda. Todos los obstáculos se desvanecerán ante un ferviente deseo de hacer la voluntad de Dios y un esfuerzo persistente por cumplirla a cualquier costo, aun cuando se hubiere de sacrificar la vida misma. La luz del cielo iluminará las tinieblas de aquellos que, en las pruebas y perplejidades, avancen mirando a Jesús como el autor y consumador de su fe. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, páginas 146 y 148. La frialdad del hielo, la dureza del hierro, la naturaleza impenetrable e inimpresionable de la roca, todo esto encuentra una equivalencia en el carácter de muchos cristianos profesos. Así fue como el Señor endureció el corazón de Faraón. Dios habló al rey egipcio por boca de Moisés, dándole las evidencias más notables del poder divino, pero el monarca tercamente rehusó la luz que lo hubiera conducido al arrepentimiento. Dios no envió un poder sobrenatural para endurecer el corazón del muy rebelde rey, pero
Como Faraón resistió la verdad, el Espíritu Santo se retiró y quedó en las tinieblas y la incredulidad que había elegido. Los hombres se separan de Dios al rehusar la influencia del Espíritu. Él no tiene en reserva agentes más poderosos para iluminar sus mentes. Ninguna revelación de su voluntad puede alcanzarlos en su incredulidad. Matutina Nuestra elevada vocación, página 162. Cristo dice: Yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Juan 15:16. Como embajadora de Cristo, dice la hermana de Huay, ruego a todos los que leen estas líneas que presten atención mientras se dice hoy: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15, Hebreos 4:7. Sin un momento de dilación, pregúntense: ¿qué soy yo para Cristo? ¿Qué es Cristo para mí? ¿Cuál es mi obra? ¿Cuáles son las características del fruto que debo dar? Matutina Cada día con Dios, página 49. Jueves 9 de septiembre. La conquista de una ciudad celestial. Dios no reconoce ninguna distinción por causa de la nacionalidad, la raza o la casta. Es el hacedor de toda la humanidad. Todos los hombres son una familia por la creación, y todos son uno por la redención. Cristo vino para demoler todo muro de separación, para abrir todo departamento del templo, para que cada alma pudiese tener libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo, tan completo, que penetra por doquiera. Libra de la influencia de Satanás a las pobres almas que han sido seducidas por sus engaños. Las coloca al alcance del trono de Dios, el trono circuido por el arco de la promesa. En Cristo no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. Todos son atraídos por su preciosa sangre. Cualquiera que sea la diferencia de creencia religiosa, el llamamiento de la humanidad doliente debe ser oído y contestado. Donde existe amargura de sentimiento por causa de la diferencia de la religión, puede hacerse mucho bien mediante el servicio personal. El ministerio amante quebrantará el prejuicio y ganará las almas para Dios. Palabras de vida del Gran Maestro, página 318. Es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo de pecado en el que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. ¿Quién podrá sacar cosa limpia de inmunda? Ninguno. Job 14:4. El ánimo carnal es enemistad contra Dios, pues no está sujeto a la ley de Dios, ni tampoco puede. Romanos 8:7. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón, no pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraer a ésta, a Dios, a la santidad. El camino a Cristo, página 18. Muchos cometen un grave error en su vida religiosa al mantener la atención fija en sus sentimientos para juzgar si progresan o si declinan. Los sentimientos no son un criterio seguro. No hemos de buscar en nuestro interior la evidencia de que Dios nos ha aceptado. No encontraremos allí otra cosa que motivos de desaliento. Nuestra única esperanza consiste en mirar a Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. En Él está todo lo que puede inspirarnos esperanza, fe y valor. Él es nuestra justicia, nuestro consuelo y regocijo. Los que buscan consuelo en su interior se cansarán
y se desilusionarán. El sentimiento de nuestra debilidad e indignidad debe inducirnos a invocar con humildad de corazón el sacrificio expiatorio de Cristo. Al confiar en sus méritos, hallaremos descanso, paz y gozo. Él salva hasta lo sumo a todos los que se allegan a Dios por Él. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 186. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Oh Rey eterno, gracias por tu llamado oportuno. Gracias por insistirnos para que vengamos a ti tal como somos, para pedir perdón, para ser renovados, transformados, restaurados a la imagen de tu Hijo amado Cristo Jesús. Bendice por favor, Señor, a todos los que escuchan este mensaje. Guárdalos en el centro de tu corazón. Responde según tu voluntad, según tu generosidad, cada petición que ellos están haciendo. Bendice, Padre, a nuestro cónyuge. Bendice a nuestros hijos. Guárdalos del mal. Bendice a toda nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, y ayúdanos a ser testimonio vivo de tu amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermano y hermana, gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar con amor el mensaje. Si te ha bendecido este mensaje, te invito a compartirlo con tus contactos, a darle me gusta y a suscribirte al canal Aprendiendo de Jesús. Te ha hablado tu hermano Natanael Baloyes. Dios te bendiga, Dios te guarde. Maranata, Cristo viene pronto.